Hola chicos, perdón por no haber estado, han pasado muchas cosas, aunque bueno, ya tengo mucho tiempo libre y he decidido volver y acabar de subir toda esta historia. Sin más que decir, comenzamos. Recuerdos de un reino, Link por Apaya. Capítulo 11. El regreso. Nuestro camino fue retomado. Comenzamos a caminar por el estrecho paso nevado en la cordillera. Era bastante claro el camino, íbamos con la meseta de Zafir a nuestra derecha, camino arriba, pasando por debajo de aquella gran formación a modo de puente. A medida que íbamos avanzando, la neblina y la nieve aumentaba, limitando un poco más nuestro campo de visión. De pronto vimos un par de lobos pata blanca surgir de entre la nieve, parecía que habría problemas, pero estos se alejaron al ver que los superábamos en número. El frío comenzaba a elevarse más y más, pero debíamos continuar. Giramos a la izquierda, hacia el norte, para ir más arriba de la cordillera. Oye, Selmie. ¿Y en Hebra se pone así de frío también? Porque se me hace poco. Le preguntó Agen casi gritando. El viento no nos dejaba oír mucho. Esto es solo una pequeña brisa, Agen, dijo Selmie burlándose de él. De pronto vimos otro campamento de monstruos abandonado a nuestra izquierda. Chaiba se le quedó viendo un momento al igual que yo, pero dejó de ver al notar que se estaba quedando atrás. Caminar sobre la nieve era muy pesado, pero nos manteníamos firmes. Seguimos subiendo la montaña hasta llegar al santuario de Utak, que lamentablemente ya no podía acceder por la falta de mi tableta Sheikah, pero al menos servía como un pequeño refugio. Estábamos a los pies de la meseta de Opal, ya a lo lejos podíamos ver la estepa de Tabor. Lo habíamos logrado. Seguimos avanzando por la planicie hasta llegar al gran barranco en medio de las dos mesetas, aquel con grandes placas de hielo sobresaliendo en el borde. Muy bien, chicos. Ha llegado el momento, saquen sus escudos, nos dijo Selmie alzando la voz. Todos lo hicimos, e incluso Enoch con un escudo del sol, que seguramente era robado. Recuerden bien el plan. Hay que deslizarnos procurando ir hacia la derecha. Siguió Selmie. En cuanto se acabe la montaña a su izquierda, salten justo al final del barranco al río. Ella era la experta en cuanto al deslizamiento en la nieve sobre escudo, era la indicada para estos cálculos, pues el resto no tenía tanta resistencia como yo en el aire. Era la mejor manera de salir ilesos. Habrá un cambio brusco de temperatura, les indiqué yo. Esténse atentos. Link, tú irás adelante, me dijo Selmie. Claro, dije con seguridad. Preparé mi escudo iliano y me coloqué en el borde. ¿Todos listos?, pregunté. ¿Sí?, me gritaron algunos, otros solo me asintieron con la cabeza. Adelante, grité para luego saltar y colocarme mi escudo en mis pies. Comencé a deslizarme a toda velocidad por el barranco, detrás de mí pude escuchar el desliz de los escudos del resto. Volteé levemente para verlos y efectivamente, todos me estaban siguiendo, creando una estela de nieve a nuestro paso. Seguimos bajando la montaña hasta pasar por debajo de una estructura en forma de puente, ahí fue cuando me di cuenta de que la nieve se estaba acabando. La velocidad subía, comencé a girar a la derecha en cuanto vi que la pared de la montaña se reducía, el resto hizo lo mismo. Vi el barranco hacia Río Tamit, fue entonces cuando me preparé, y justo antes de que se acabara el tramo, salté y extendí mi parabela, dejando mi escudo enganchado a mis pies. Detrás de mí pude escuchar cómo se extendían las parabelas de los demás, y al voltear a verlos, quedé maravillado por la escena. Los 10, todos estábamos planeando por los aires, como una bandada de aves cruzando el cielo. Incluso Enoch, que él más bien iba sujeto de su manto con manos y pies. Alzamos la vista al horizonte y era hermosa, después de tantos meses pudimos ver Yule una vez más, y qué vistas. A lo más lejos podía ver la silueta de Banedo, la meseta de Yumen, la colina de Wasun, una extensión del río Tamit, incluso los picos gemelos a la lejanía. El viento nos iba empujando y acariciando. No sabría explicar lo feliz que me sentía en ese salto. El canto de un águila me sacó de mi trance y fue entonces cuando dirigí la cuadrilla hacia el punto de aterrizaje, una extensión del bosque de Daliti. La gran mayoría pudimos aterrizar perfectamente, pero otros tuvieron un par de problemas, como Nirman que casi choca contra uno de unos árboles robustos de ese bosque.
Pero en general, habíamos llegado. Varios se notaban cansados por la pérdida de resistencia, mientras que yo me adelanté un poco, miré hacia el bosque, luego los miré de vuelta y me dirigí a ellos. Compañeros. Les dije a lo alto en un tono firme, logrando que me vieran con atención. Hemos vuelto a Hyrule. Capítulo 12. El paso de Manala. Realmente había pasado demasiado tiempo fuera de Hyrule. Mucho tiempo conviviendo entre arena, un horrible sol y un clima hostil. Pero ahora, simplemente estaba perfecto. Esa calma, aquella que se siente de solo estar contemplando las planicies verdes, esa brisa que te acaricia y ese relajante silencio. No tiene precio. Amaba Hyrule en toda su extensión, y estaba decidido a darle un mejor futuro. Para ese entonces, la cuadrilla y yo ya estábamos usando la ropa designada para la misión, túnica y liana verde, pantalones blancos y botas, y algunos llevaban una capucha a juego. Recuerdo bien ese día, y jamás podría olvidarlo. La operación Moldora había avanzado bastante. Habíamos cruzado el gran bosque Dalité, con sus gruesos árboles y poco a poco pasando a ser árboles comunes. Lentamente fuimos dejando atrás a la cordillera de Gerudo, de esta manera seguimos avanzando hasta la sombra de un árbol a pocos metros del puente de Manala. Desde ahí ya podíamos ver gran parte de Hyrule en todo su esplendor, incluso una parte del Coliseo estaba a la vista. De pronto, me le acerco a Agen Enoch, teniendo en mente el cómo movernos. Creo que cruzar el puente es peligroso. Les dije seriamente mientras veíamos la ruta camino abajo. ¿Por qué lo dices?, me preguntó Agen. Seríamos muchos en un espacio muy reducido, corremos el riesgo de ser detectados. Quizá, pero hay que recordar que la mayoría de los Sheikah están lejos de aquí, en la entrada del desierto. Comentó Agen. No olvides que estos Sheikah convertidos saben disfrazarse como ilianos de a pie. Le dijo Enoch seriamente. Y que es ingenuo pensar que dejaron a la reina sin protección. Enoch se veía muy serio. Para él, desde luego, este lugar siempre ha sido territorio enemigo. Lo sé, no creas que no pensé en eso. Replicó Agen. Hay que dividirnos. Les dije muy decidido. Enoch, tú y 4 más usarán el puente con cautela. Agen, tú, yo y el resto cruzaremos el río con las parabelas e iremos por la colina al lado del camino. ¿No quieres que yo vaya contigo?, me preguntó Enoch. No, tu cuerpo sería muy visible desde lo alto. Dije siendo estratégico. Comprendo. Mientras les decía el plan, les iba señalando a dónde ir. Se podría decir que realmente me estaba metiendo en el papel de un líder, al menos uno bélico. Agen, Nirman, Tamina, Corrin, y yo cruzamos el río Tamit. Ya parecían unos expertos con la parabela, con cierta gracia al planear, así me vería yo. Comenzamos a subir la pequeña colina, desde ahí vimos como el grupo de Enoch iba avanzando por el puente con cuidado. Mientras tanto, nosotros avanzamos por la colina, las ropas verdes nos ayudaban a mezclarnos bien con la hierba. Link, mira. Es el rancho de la llanura, me dijo Nirman señalando hacia el horizonte. Y efectivamente, a lo lejos ya podía verse dicho rancho. Y no solo eso, más a la distancia incluso podía divisarse una pequeña parte de la muralla de la meseta. Me sentí feliz, pues estábamos ya casi ahí. El grupo de Enoch comenzó a rodear la pequeña colina en donde estábamos. ¿Crees que en el rancho haya? Nirman había recibido un disparo de una flecha en su garganta. Yo volteé rápidamente, nos habían tomado por sorpresa, vi casi en cámara lenta como él iba cayendo por la colina con un rostro lleno de pánico. Y rápidamente comprendí que estábamos bajo ataque. ¡Cúbranse!, les grité muy a lo alto mientras me protegía con el escudo. Tan pronto como me escucharon todos se cubrieron con sus escudos, y de repente comenzó una gran lluvia de flechas, no sabíamos de dónde nos estaban disparando ni cuántos. De un momento a otro, la lluvia paró. Mis ojos fueron rápido hacia Nirman, vi con horror cómo tenía un montón de flechas enterradas en su cuerpo. Su hada no podría cerrar sus heridas si estaban tapadas, teníamos que ayudarlo. Voy por él, dijo Corrin para luego ir colina abajo. Espera, no, exclamé. Mientras ella iba hacia él, vi como desde los árboles de más adelante salía disparada una flecha.
Rápido fui con ella, la rodeé y activé el escudo de Daruk, recibiendo el impacto de la flecha, mientras apuntaba con mi arco hacia los árboles para devolver el disparo. Ella me vio algo asustada. «Llévatelo», le grité. Ella me hizo caso y entonces hizo una técnica Giga para desaparecer junto con Nirman hasta el grupo de Inoue, el cual ya iba con sus escudos puestos, pues me escucharon hace un momento. Yo comencé a contraatacar con flechas hacia los árboles, pero no veía a nuestro atacante. De pronto casi me daba otra flecha desde otra dirección, aunque tampoco vi al francotirador. Sin pensarlo, me aparté un poco hacia detrás de la colina, necesitaba ver a mi adversario y atrincherarme contra las rocas. Me di cuenta de que Agen también estaba conmigo. El único ruido que escucha era el de las flechas al impactar contra los escudos, las rocas o el suelo. Parecía que algunos disparaban al cielo para no ser detectados. «Búsquenlos. No deben estar lejos», les dije al grupo. Comencé a ver cómo varios del grupo de Inoue iban siendo heridos con flechas, otros como Tamina y Agen apuntaban con sus arcos hacia los árboles buscando un blanco, o solo disparando al aire para agitarlos. «¿Cuántos crees que sean?», me gritó Tamina. «No muchos. No tendría sentido que justo aquí nos estuvieran esperando», le dije yo. «Y tampoco tendría sentido que nos tocara justo contra los mejores arqueros del reino», me contestó con sarcasmo. Tenía sentido, algo no parecía ir como lo suponíamos, o justo nos habían tocado los discípulos de Wakat, o de alguna manera nos esperaron. Como sea, me di cuenta de que tampoco nos estaban atacando cuerpo a cuerpo, por lo que quizá no eran muchos. «Síganme», les dije a Tamina y Agen. «Hagamos un gran escudo». Tal cual como en los entrenamientos, los tres juntamos nuestros escudos para hacernos una barrera grande mientras avanzábamos hacia los árboles al otro lado del camino. Era lo ideal, pues el escudo de Daruk solo soportaría 2 golpes más. «¡Ag!», exclamó Agen, le había dado una flecha en su espalda. De pronto me giré y por fin pude ver a uno de los Sheikah, este estaba detrás del carromato medio destruido al otro lado del camino. Pero al mismo tiempo vi como Inoue iba rápido hacia él con su mandoble del huracán desenvainado, también se había dado cuenta. Él atacó rápido, pero entonces este sacó una espada ancestral y se cubrió con ella. No lo podía creer, pero Agen me necesitaba, así que le saqué su flecha y dejé que su hada le restaurara la salud. «Llévatelo atrás», le ordené a Tamina, pues yo no sabía usar las técnicas Giga. Vi brevemente cómo había iniciado un combate cuerpo a cuerpo entre Inoue y aquel Sheikah, choque de espadas y ráfagas de aire. Continué y Cha iba cubriéndolo con sus arcos, intentando hacerle más daño, aunque igualmente los otros francotiradores estaban cubriendo a su compañero. Yo debía encontrarlos. Aproveché el momento para tratar de encontrar el origen de los disparos, y ahí lo vi, a lo lejos, en la colina más alta frente al bosque al otro lado del camino. Este se escondía detrás de unas rocas luego de cada disparo. «Cúbranme», les dije a los que estaban cerca de mí para luego ir hacia ese Sheikah. Vi que Selmie y Tamina me respaldaban con sus arcos a cierta distancia, mientras que yo saqué mi propio arco con una flecha de hielo. En cuanto salió de su escondite, yo le disparé y logré congelarlo, lo necesitaba quieto y ya no tenía mi tableta Sheikah. Sabía que el francotirador de los árboles me dispararía mientras iba por el otro, así que solo activé el escudo de Daruk para poder llegar, y fui corriendo como un caballo de carreras, confiando en que las 2 arqueras le estarían apuntando. El escudo de Daruk recibió un solo disparo, luego de eso, el arquero comenzó a disparar hacia mis arqueras o a cubrir al que peleaba con Inoue. Cuando llegué con el francotirador, este logró descongelarse. Desenvainé mi espada para por fin atacarlo, pero entonces usó una técnica para desaparecer y aparecer unos metros colina abajo. No lo iba a dejar escapar, ya estaba lo suficientemente lejos como para usar la ira de Urbosa, pues esta no distinguía entre aliados y enemigos. Con un movimiento de mi espada, se creó un radio en donde él fue atrapado y logré parar su paso electrocutándolo, dejando caer sus armas al suelo. Bajé hasta él y comencé a atacarlo con mi espada, recibiendo bastante daño en su torso y llenándolo de cortes. Para mi sorpresa, este recogió su espada, una espada ancestral, y comenzó a cubrirse de los ataques que pudo, pero ya era tarde, estaba en desventaja.
Intentó golpearme con su espada, pero logré cubrirme con mi escudo. Debía cuidarme de esa hoja azul. Le hice una guardia perfecta, se desbalanceó y aproveché para darle unos últimos golpes directos a su pecho. No me contuve, debía hacer lo necesario. Él cayó al suelo con heridas graves, apenas pudo darme un par de golpes. Para mi sorpresa, vi que entre sus armas había un arco ancestral, eso me hizo entender la situación. Miré hacia el combate de Inoue. El Sheikah parecía ser más rápido que él, pero aún así, lo tenían contra el acantilado al lago Akuyame. Mientras tanto, vi como Tamina y Selmi estaban peleando contra el Sheikah de entre los árboles, iba a ayudarlas, pero entonces vi como Selmi usaba una técnica Yiga para aparecer detrás de él y sujetarlo por la espalda, para que entonces Tamina le enterrase su espada demoníaca en su pecho. Entonces fui rápido con Inoue y compañía. Ese último Sheikah ya tenía varias flechas enterradas en su brazo y una en su pecho, no parecía rendirse. Inoue también se veía algo herido, con bastantes cortadas en su pecho, pero seguía de pie viendo con ira a su oponente. El Sheikah se sorprendió cuando vio que estaba acorralado y sin apoyo táctico, y los demás íbamos a por él. Miró hacia atrás, al lago Akuyame, y creo que pensó en la idea de escapar, aunque era obvio que le dispararíamos mientras nadase. Así que simplemente soltó sus armas y alzó sus brazos en señal de rendición. Tinel y Chaiba patearon sus armas lejos de él y le siguieron apuntando con sus arcos. De nuevo, armas ancestrales, Rodver debía haberlas fabricado. Sin pensarlo mucho, Inoue lo tomó del hombro, colocó su mandoble en su cuello, listo para terminar el trabajo, pero entonces yo lo detuve. No lo hagas. Espera. Exclamé. Inoue no me miró, pero se detuvo mientras veía al Sheikah a los ojos, este sudaba frío. ¿Por qué? Me preguntó él con mucho enojo. Podemos interrogarlo. Le dije ya estando junto a él. Le costó un momento, pero Inoue bajó lentamente su mandoble, dejando respirar al Sheikah. Pero entonces, Inoue lo golpeó muy fuerte en la cabeza usando su empuñadura, causando que cayera al suelo. Yo me le quedé mirando con cierta molestia. Solo está inconsciente, me dijo para luego caminar hacia el resto del grupo. Esa actitud no me gustó demasiado de él, querer matarlo aún estando desarmado y rendido. Era quizás su espíritu Yiga actuando. Hice un profundo suspiro, la batalla había terminado, supe que no había más Sheikah, o si no, este no se habría rendido. Miré al resto del grupo, solo Agen, Nirman y Main resultaron heridos de gravedad, aunque nada que sus hadas no pudiesen curar. ¿Entonces qué? Me preguntó Agen viniendo hacia mí. ¿Sabrán de nuestra presencia? No creo. Dije con seguridad. ¿Por qué lo dices? Decía preocupado. Esos no eran arqueros ordinarios. Sí lo eran. Dije yo para luego tomar el arco ancestral del Sheikah. Este es el secreto, arcos ancestrales. ¿Qué con esos arcos? Me dijo al observarlo. Estos arcos permiten una trayectoria recta, sin importar el viento, ángulo o peso de la flecha. Dije para luego guardarlo en mi alforja. Oh, soltó él de manera pensativa. Esos arcos ancestrales, por una parte me tranquilizaban y por otra me preocupaban. Pues eso quería decir que aún teníamos el elemento sorpresa, pero por otro lado, que cualquier recluta tendría armas hechas por Rodver. Sin duda había sido una batalla algo dura. 3 Sheikah bastaron para un buen ataque sorpresa, aunque al menos logramos obtener la ventaja, y nuestra primera victoria. Capítulo 13. Infiltración. La noche había caído, y la verdad es que no podía creer la situación en la que estábamos. Aquel Sheikah que habíamos tomado como prisionero ahora se encontraba atado de pies y manos a un árbol, e Inoue se encontraba interrogándolo. Y para nuestra mala fortuna, su método de interrogación consistía en quitarle la ropa y comenzar a golpearlo. Preventivamente, le ordené a Tinel que lo acompañara para evitar que Inoue se pasara de la raya. Todo el grupo se mantuvo dentro de los árboles, aquellos desde los que nos disparaban antes, pues aún no sentíamos seguro el ir al rancho de la llanura. Nos sentamos a descansar mientras Inoue hacía su trabajo alejado de nosotros. Eso sí, no encendimos ninguna fogata por precaución.
En ese momento trataba de no pensar en los sonidos secos de la tortura al Sheikah, tan solo veía al horizonte, a la lejanía podía ver el cerro de Dapnes, e incluso la silueta del castillo de Hyrule. Quería que los demás descansaran de su primera batalla. En eso, Agen llegó conmigo y se sentó a mi lado. Sí que hacemos un gran equipo, ¿no te parece? Me preguntó positivo mientras se acomodaba su fleco. Yo solté una pequeña risa. Sí, resultado de un buen entrenamiento. Dije un poco animado. Cosa de un buen instructor, tu Einok. Me dijo con sinceridad. Yo reí, pero también hice una pequeña mueca. La verdad no quiero pensar mucho en Einok ahora, pero gracias, me siento bastante libre cuando peleo, y solo quería enseñarles un poco de eso. Dije cambiando de tema. ¿Liberado? Sí. Dije sencillamente. ¿De qué? No lo sé realmente. Pero soy bueno en ello, la sensación de pelear la siento tan natural. Como si me diera vida, dije estando algo pensativo. De pronto Agen soltó una pequeña risa, cosa que me extrañó un poco. ¿Qué pasa? Pregunté confundido. Nada, es solo que, justamente Apaya se casó contigo, ¿no? Dijo rompiendo la mirada y viendo al horizonte. Ella siendo tan tranquila, amable, pacifista, devota. Ahí ya no me gustó la plática, no me gustaba que cambiara el tema así y después oír esos elogios de la boca de Agen. Naturalmente, comencé a sentir algo de enfado. Honestamente ya estaba harto. Agen. Basta. Exclamé poniéndome de pie. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó confundido. ¿Qué tanto traes con Apaya? Le pregunté retóricamente. No te entiendo. Me dijo aún confundido. Desde hace medio mes que estás hablando así de ella. ¿De qué forma? Así. Escúchate. Le solté con ira. Tantos elogios, tanto tiempo que pasas con ella, cuestionas mi relación con ella. No, no. Para nada, Link. Tranquilo, me dijo manteniendo la calma. Quiero que arreglemos esto ahora, dije tomando mi espada. Si tienes algo que decir, dilo ahora, y sé sincero. Le ordené apuntándole con mi espada. Agen se me quedó viendo por un buen rato con las manos levantadas, se veía confundido, no esperaba para nada mi actitud. Y no era para menos. Espera, ¿crees que siento algo por Apaya? Me preguntó extrañado. ¿Que no es obvio? Dije aún enojado. Ante mi respuesta, Agen dio un gran suspiro y luego se puso de pie. Link, mira. Trató de buscar las palabras. Ah, no me gustan las mujeres. ¿Eh? Solté extrañado. ¿Cómo que no? No siento atracción por las mujeres. Me dijo despacio. Yo en serio que no lo entendí al principio. Pero, ¿cómo es eso? Pregunté extrañado. Pues no lo sé, simplemente no me gustan, de hecho, por Ilia, me gustan los hombres. Dijo al entender que no le seguía. ¿En serio? Pregunté levantando una ceja. Sí. Dijo riendo un poco. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Dijo algo extrañado. Ya veo, dije bajando la espada lentamente y algo sorprendido. En ese momento comencé a entender, y me sentí algo avergonzado por el malentendido. Así que me dejé caer al suelo, sentándome. Soy un imbécil, ¿verdad? Dije con media sonrisa, apoyando mi frente en una mano. No, no. Es normal que uno no se dé cuenta. Me refiero a lo de Apaya. Le interrumpí. Últimamente he estado sintiendo celos de todo el mundo sin razón. Oh. Ya entiendo. Dijo sorprendido para también sentarse. Ambos reímos un poco por el malentendido. Soy nuevo en esto de tener una pareja, ¿sabes? Dije con sinceridad. Siento miedo de que Apaya sienta más interés en otro, y me deje. ¿Y por qué crees que eso puede pasar? Me cuestionó. No lo sé. De pronto estoy rodeado de tantos intelectuales, que me siento como un estúpido. Solté por fin. Agen se quedó un tanto pensativo por lo que dije. Link, tú no eres un estúpido. Las personas que siguen ciegamente a Zelda, esos sí son estúpidos. Me dijo de manera confortante. Apaya te eligió, no sé qué fue, pero lo hizo. Gracias, supongo. Dije sarcásticamente. Creo que tú sabes que ella te ama. No necesito recordártelo. Me dijo con confianza.
Pues sí, lo sé, dije pensativo. Pero ¿y esos celos que surgen de repente? Quizás solo deberías confiar un poco más en ella. Dijo intentando pensar en algo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un problema de confianza? Pregunté pensativo. Bueno, ella confía en que tú no te irás con cualquier otra Iliana, ¿verdad? Me dijo sonriendo y levantando una ceja. Esa última frase sí que me hizo pensar, y era cierto, ella confía en mí, y desde luego que yo confiaba en ella, quizás simplemente debía subir más esa confianza. De pronto, se nos acercó Inog. Nos sorprendimos bastante al ver sus nudillos llenos de sangre. Ya está cooperando, nos dijo muy seriamente. Nos pusimos de pie para ir con él, a donde estaba el Sheikah. Caminamos un poco hasta ver el árbol donde estaba amarrado, y debo decir que era horrible. Inog le había quitado casi toda la ropa, y su pecho y rostro estaban llenos de moretones, algunos con un poco de sangre. Me sentí bastante molesto con Inog y Tinel, el cual estaba ahí con él. Te dije que no te pasaras con él. Le dije con enojo a Inog. Créeme que no lo hice. Me dijo fríamente. Pero ya pueden hacerle las preguntas que quieran. Lo siento, Link. Hice lo que pude. Me dijo Tinel algo preocupado. Era un giga después de todo, quizá eso era lo mejor que podía contenerse. Aún así, no me parecía aceptable. Está bien, Tinel, no te preocupes. Le dije para tranquilizarlo. Nos acercamos al Sheikah, este estaba respirando con dificultad, y tardó un momento en darse cuenta de que estábamos ahí. ¿Qué hacían ustedes tres por este camino? Le pregunté con firmeza. Él tardó un momento en tomar aire para responder. Patrullábamos, esta es nuestra área, dijo en voz baja. ¿Cómo que su área? Volví a preguntar. Nos dividieron en grupos de 3, y luego asignaron un rancho a cada equipo. ¿A todos los ranchos? Preguntó Agen. El Sheikah negó con la cabeza. Solo a los cercanos. Por si ustedes usaban otra ruta. Me puse algo pensativo, era intrigante lo que nos contaba. Dile el resto. Le ordenó Inog al Sheikah con rudeza. Si los encontrábamos, teníamos órdenes de llevar vivo al héroe. Eso sí que no lo esperaba, ¿por qué vivo? Si al final Zelda había aceptado que no era el Link que conoció. Solo me llenaba de más dudas. ¿Por qué? Pregunté. No lo sé. Miré a Inog, y este se preparó para golpear de nuevo al Sheikah, pero Tinel se interpuso. No lo sé. No lo sé. Es verdad. Lloró el Sheikah. Está bien, Inog. Le dije con cierta indiferencia. Este refunfuñó un poco, y Tinel suspiró un poco por lo cerca que estuvo. ¿Quiénes están en el rancho? ¿Hay más Sheikah? Pregunté. Solo los dueños. ¿Y cuántos reclutas Sheikah hay dentro de la meseta? Preguntó Agen. 4, sin contar a los jefes, dijo sin energía. Di por hecho que con jefes hablaba de Impa, Prumia y Rodver. El número que los que estaban ahí sí que era bajo, cosa que me intrigó. ¿Solo 4? Preguntó Agen. Sí que están dispersos. Este es el mejor momento para movernos. Dijo Tinel con cierto nerviosismo. 4, pero con armas ancestrales. Dije algo pensativo, y me dirigí con Inog. ¿Seguro que dice la verdad? Si aún quiere tener descendencia, todo es verdad. Dijo fríamente. Lo miré algo extrañado, seguía sin gustarme lo que hizo, pero ya estaba hecho. Me era extraño que hubiese tan poca escolta. Regresé con el Sheikah. Dinos la ubicación de Zelda. Le ordené con seriedad. Se me quedó viendo, parecía que se pensó mucho el responder. Habla. Le gritó Inog. El Sheikah se sobresaltó con mucho miedo. Está en el templo del tiempo. Exclamó cerrando los ojos. Sus aposentos están junto a la efigie de la diosa. Bien, dije para mí mismo, y luego me levanté para hablar con los que tenía cerca. Llegó la hora de infiltrarnos. Perfecto, habrá que llamar a los demás. Dijo Agen atento. ¿Creen que podamos visitar el rancho? Preguntó Tinel. Tengo conocidos aquí, así que no estaría mal. Dijo Agen. De pronto escuché el desenvaino de una espada, me giré rápidamente, era Inog quien había desenvainado su mandoble y se dirigía al Sheikah con mala cara. Inog.
exclamé yendo con él y deteniendo su mano justo antes de que le atravesara el pecho. Él me miró con cierta molestia. Te dije que no. Le reclamé. Ya no nos es útil. Me dijo algo molesto. Está desarmado. Más que eso, está rendido. Le repliqué. Sabes que será una carga para la misión, dijo este sin remordimiento. No quiero que ustedes tengan que hacer esto, igual no tengo salvación con Ilia. Realmente estaba enojado, tanto le costaba perdonar una vida por al menos unos minutos. Giré mi vista hacia Agen y Tinel, estaban igual de preocupados que yo. Si hay una oportunidad, lo dejaremos atado en el rancho. Le dije soltando su mano. ¿De acuerdo? Él se me quedó viendo por unos instantes. De verdad que les guardaba rencor a esos Sheikah convertidos, y podía entenderlo, eran traidores de su clan. Está bien, me respondió fríamente. Había pasado un rato luego de aquel interrogatorio. Avanzamos hasta el rancho de la llanura, donde por fortuna nada parecía haber cambiado. Los mismos animales, los mismos empleados, ¿de haber algún cambio? No lo notaba. Lo más significativo fue que nos recibieron amablemente. Estaba con Agen cuando llegó con Imbren, el encargado del rancho, y le preguntó sobre la presencia de los Sheikah que nos atacaron. Mientras ellos hablaban yo estaba sentado frente a una mesa, escuchando un poco de su plática. Simplemente un día llegaron y nos dijeron que eran protección extra, y no supe para qué si ya ni hay Bokoblins. Decía Imbren. Creo que ahora entiendo a qué se referían. Me doy una idea del reinado de Zelda solo viendo su ejército, ¿solo se quedaron y ya? Preguntó Agen. Sí, pagaban por sus camas, así que no me molesté mucho. Mientras ellos seguían hablando, mi curiosidad fue atraída por un libro que estaba en la mesa. Revisé, y para mi sorpresa era un ejemplar de los chismes de Mirene, pero lo que me llamó la atención era que ahora llegaba la entrega 20, así que me puse a hojear el libro. Quedé sorprendido por las cosas que venían escritas sobre Zelda y sobre nosotros, pero lo que más despertó mi curiosidad fue que había varias páginas que faltaban, por ejemplo la entrega 19, y en otras secciones, parecía que faltaban algunas líneas, era demasiado extraño. En fin, dejé el libro sobre la mesa. Ya le contaría a Agen más tarde. El tiempo estaba pasando, la luna era lo único que nos estaba iluminando, y puede que en unas horas ya amaneciera. Seguimos avanzando hasta llegar al paso entre la montaña del Coliseo y la que rodea el rancho. Desde ahí pudimos ver ya la meseta de los albores. Por fin estábamos ahí, podíamos ver el inicio de los restos de sus muros traseros. Tan grandes, tan imponentes. Los 10 ya estábamos listos para la infiltración. ¿Podemos repasar el plan?, dijo Nirman algo nervioso. Agen me asintió con la mirada, así que procedí. El plan es subir, seguir el paso de las montañas intermedias, y así llegar hasta el templo del tiempo. Si lo que el Sheikah nos dijo es verdad, no nos toparemos con ningún recluta. Decía para todos. Casi deja al pobre sin dientes. Dijo Chaiva sorprendida. Y sin un testículo. Dijo Tamina riendo. Y dijo Corin con cierto asco. Pongan atención, exclamó Agen. Seriedad, compañeros, dijo Maim calmado. Una vez serios, seguí hablando. Lo fácil es subir, lo difícil es bajar. Una vez tengamos a Zelda, volveremos usando el mismo camino, y uno de nosotros la llevará cargando mientras usa su parabela. ¿Todo claro? Todo claro, dijo Nirman aún algo nervioso. Sé atento, Nirman, le dijo Tinel siendo comprensivo. No te separes de mí, tontito, le dijo Tamina. Avanzamos rápidamente hasta llegar al muro, en ese lugar en donde se bifurcaba el camino pues, para ese momento, ya no nos servía. Estábamos debajo del punto justo en donde comenzaba el muro trasero de la meseta. A la de 3. 1, 2. Di un pequeño salto y activé la furia de Revalí, creando una corriente de aire ascendente, la cual me elevó por lo alto. Los demás entraron en la corriente para venir conmigo. Esta no fue suficiente para alcanzar la superficie, pero sí para dejarnos un camino más corto que escalar. La subida fue algo lenta para ellos, pues no tenían tanta resistencia, pero logramos llegar. Una vez arriba, pude ver de nuevo aquel lugar que me vio nacer. Era hermoso aún de noche, con la luz de luna iluminando los árboles a lo lejos.
Pero lo que nos importaba ahora, era ese muro que teníamos detrás. Con cautela. Síganme. Les dije en voz baja. Esténse atentos a cualquier señal del enemigo. Fuimos hacia el muro, y ahí vimos el camino hacia la colina. Este incluso tenía escaleras aunque llenas de musgo y vegetación. Seguimos el camino hasta subir a lo alto, la vista solo mejoraba. Las miradas de todos iban de un lado a otro, tratando de ver alguna sombra o luz fuera de lugar, no queríamos bajar la guardia otra vez. Avanzamos recto hasta llegar a otro muro de piedra, ahí hice otra furia de rebalí, llegando así a la colina que buscábamos. Dispérsense por la colina, esténse atentos. Les dije con cuidado. Desde ahí, comenzamos a ir colina arriba, hacia dentro de la meseta, podía sentir como el peligro iba en aumento. En ese momento, la oscuridad de la noche era nuestra única oportunidad para llegar hasta Zelda. Al llegar a lo alto de la colina, pude notar que a lo lejos, cerca de la torre de la meseta, había bastantes luces. Había que ir con cautela. Seguimos avanzando con cuidado. Debo admitir que era una vista espléndida, a mi izquierda estaba el bosque de los espíritus, y a mi derecha la zona helada con el río del más allá. Nuestra caminata llegó hasta una segunda subida, esta vez con varios pinos, perfectos para ocultarnos ahí sin mucho problema. Aguarden aquí. Les dije en voz baja. Desde esos pinos, ya podía ver el templo del tiempo, y me quedé algo sorprendido, pues daba la impresión de haber sido restaurado y con las luces del interior saliendo por sus diversas ventanas. Link, ven a ver esto, me dijo Tinel de rodillas, mirando al horizonte. Me le acerqué con cuidado en cuclillas, pues estaba algo alejado de los árboles. ¿Qué sucede? Mira hacia la torre y el frente del templo. Me dijo entregándome un pequeño catalejo. Miré a través de él y quedé maravillado por lo que alcancé a ver. Todo el terreno de debajo de la torre de la meseta había sido aplanado y limpiado, y ahora había una gran serie de casas bien ordenadas rodeándola. Entre estas y el santuario de Omano, vaciaron toda el agua que había en el acceso a pie de la meseta, por lo que ahora estaba conectada con los caminos del exterior. Luego vi al frente del templo del tiempo, y me sorprendió ver que habían sido reconstruidos los templos en ruinas. Zelda lo había logrado, había transformado la meseta de los albores en una aldea, quizá más bien, en una nueva ciudadela. Lo logró, dijo Tinel muy pensativo. La maldita hija de... Link, Tinel. Se nos acaba la noche. Le interrumpió Agen. Tenía razón, así que regresé a los pinos, para seguir con el plan. Nos reagrupamos y seguimos yendo con cautela, esta vez hacia el sur, colina abajo. Cerca de aquí hay un portón que conecta con la zona helada, y queda justo al lado del templo. Les expliqué. Ahí esperaremos para capturarla. Dijo Agen pensativamente. Habíamos cruzado hacia la zona helada cuando de pronto, algo captó nuestra atención, vimos unas luces rojas en el cielo, no muy fuertes, pero sí lo suficiente como para ser captadas. Nuestras alarmas se activaron cuando nos dimos cuenta estas se movían, hacia nosotros. Oh, no, dijo Nirman. Muévanse, muévanse. Les exclamé a todo pulmón. De pronto comenzamos a correr, eran flechas explosivas, lo supimos en el momento en que impactaron contra el suelo a nuestras espaldas. No nos quedó otra opción más que correr hacia la zona helada. Nos descubrieron. Exclamó Chaiba mientras corría. ¿Pero cómo? Preguntó Agen. Las flechas iban cayendo en rondas de 6 en 6, tenían que estarlas arrojando desde muy lejos y en parábola como para que llovieran así. Tan solo seguimos corriendo hacia el sur. No veo a los francotiradores. Gritó Main. ¿Y qué esperabas? Se burló Selmie mientras pasaba de largo. Llegamos al portón que mencioné, pero ya era tarde, teníamos que seguir corriendo para alcanzar un lugar donde atrincherarnos de esa lluvia, así que pasamos de largo el templo del tiempo y nos dirigimos a la planicie que había detrás de este. Más al sur hay buen terreno, podemos ir ahí. Les grité. Ni se les ocurra retirarse de la misión. Les amenazó Inog. De pronto, algo comenzó a llamarme la atención, ninguna de las flechas realmente había llegado a acertar, ¿por qué molestarse en atacar de esa forma y no directa como antes?
La lluvia de flechas cesó. Para ese momento habíamos logrado bajar las colinas y nos encontrábamos justo detrás del templo, a inicios del campo abierto con los árboles delgados blancos. Se detuvieron, exclamó Tinel. Nos detuvimos y miramos atentos al templo con desconfianza. Quizás se les acabaron las flechas bomba, dijo Nirman. ¿Por qué desperdiciarían esas flechas así?, le cuestionó Tamina. De pronto, vi como algo salía de al lado del templo, algo se comenzaba a mover. La oscuridad de la noche no me dejó verlo en primera instancia, solo sus luces. Esa cosa estaba llena de luces naranjas y azules. ¿Qué es eso?, preguntó Tinel. Un haz de luz fue disparado, seguido de un sonido agudo. Una gran y brillante esfera de luz azul emergió del impacto. De manera repentina presencié como Tinel había sido impactado por una flecha ancestral. No alcanzamos a ver el impacto, tampoco a Tinel. Solo escuchamos el desgarrador grito que dejó detrás antes de ser desintegrado. No, dijo Tamina anonadada. Tiniel, exclamé incrédulo por lo que acababa de pasar. Capítulo 14. El Super Guardián. Parte 1. Haber presenciado ese último grito desgarrador de Tinel fue lo que puso alerta a todo el grupo, más de lo que ya estábamos previamente. Rápidamente comenzamos a correr en sentido contrario al de esa cosa, algunos nos dirigimos a unas rocas y otros a unas más alejadas. Mientras corríamos, pude ver como un par de flechas ancestrales eran disparadas, pero ambas impactaron con el suelo, dejando sus luces azules características. Ya una vez detrás de las rocas junto con Agen, Inog y Nirman. Traté de procesar lo que acaba de pasar. Flechas ancestrales, no había pensado en ellas, de hecho no había considerado ningún tipo de arma ancestral hasta la batalla en el Paso Manala. Me puse tan alerta que ni siquiera podía pensar bien en la muerte de Tinel. ¿Qué rayos fue eso?, me preguntó Agen muy agitado. Son flechas ancestrales, le respondí rápido. Esas pueden eliminarnos de un solo disparo. Lo vimos, genio, exclamó Inog preparando su espada. ¿Puedes verlos? ¿Cuántos son? Asomé mi cara para ver si lograba encontrar al tirador. Ya iba a amanecer pero la noche aún reinaba. Mi sorpresa fue grande al ver que de hecho sí logré ver al tirador. Esa cosa llena de luces azules y rojas estaba comenzando a bajar colina abajo desde el Templo del Tiempo. Al principio creí que era un guardián, pero no, era más pequeño, aunque por los sonidos de sus pisadas que escuchaba de tan lejos, supe que era muy pesado. Link, ¿cuántos son?, me repitió Inog. 1, dije asombrado. ¿Qué? Vi otra luz, me metí rápidamente para esquivar otra flecha ancestral. Es solamente 1. Pero no se oculta, viene hacia acá, dije para luego sacar mi arco y preparar una flecha. ¿Solo 1?, preguntó Agen para sí mismo. Agen y Nirman también prepararon sus arcos, mientras que Inog elevó un poco su visión para ver a esa cosa. Tardará en recargar su flecha, en cuanto dispare, devuélvansela, les dije para luego volver a asomarme. En cuanto salí un poco de la roca, efectivamente, volvió a disparar, solo que de más cerca. La esquivé, y en cuanto eso pasó, los tres asomaron sus arcos y le acribillaron directamente. Pero en cuanto volví a mirar me quedé estupefacto al ver cómo el paso de esa cosa seguía, ni se inmutaba. Las flechas normales no le habían dañado. ¿Qué rayos?, exclamó Nirman. Los demás estaban igual de boquiabiertos. En cuanto vimos la luz de su recarga, nos volvimos a ocultar. Vimos como casi nos daba. ¿Por qué no le afectaron las flechas?, exclamó Nirman asustado. No lo sé. Debe tener algún tipo de armadura resistente, respondí mientras pensaba. Por algo es que dejaron a Zelda sin tanta escolta, pensó Agen en voz alta. Las flechas son muy débiles, necesitamos algo más fuerte, les dije seriamente. Vi luces, ¿será algún tipo de guardián?, preguntó Inog. Nunca había visto un guardián que usara un arco, además, este es pequeño, demasiado, le dije mientras preparaba una flecha explosiva. Se está acercando, dijo Nirman. Los pasos de esa cosa se hacían cada vez más fuertes, sabíamos que se acercaba, pero necesitábamos más tiempo para pensar. Link,
Escuché detrás de mí. De pronto vi como desde las rocas más alejadas, los otros del grupo comenzaron a dispararle, atrayendo su atención. Lo había entendido, era una señal. En cuanto esa cosa apuntó hacia ellos, yo salté de la roca, me concentré para apuntarle con una flecha explosiva y le disparé, provocando una gran explosión que iluminó toda el área. Los tres también salieron del escondite para ver lo que sucedía. Me mantuve viendo el fuego de la explosión, cuando de pronto me quedé atónito al verlos salir caminando de las llamas, pero más era mi sorpresa al entender de qué se trataba. Era casi como la armadura ancestral que Rosber hizo, pero diferente. Todo el cuerpo del soldado Sheikah estaba cubierto, incluso el rostro, y hasta el diseño parecía ser más robusto e imponente, tan solo nos veía con ese penetrante ojo azul inexpresivo. De pronto alistó su arco de nuevo, elevando mis alarmas. Detrás de mí. Detrás de mí. Les dije a los tres, pues ya estaban lejos de la roca. Estos comenzaron a correr hacia mis espaldas. El Sheikah nos disparó otra flecha ancestral, entonces activé el escudo de Daruk para protegernos. El impacto fue grande pero logró detenerlo. Solo tengo dos más, corran. Les exclamé. Le disparé otra flecha explosiva para hacer tiempo y entonces Agen corrió hacia las rocas más alejadas con los demás, pero Inog y Nirman se atrincheraron en una pequeña roca cercana. El sol ya comenzaba a salir, dificultando un poco ver los destellos de las flechas. Link, hay que quitarle ese arco, me dijo Inog mostrándome su arco y una flecha eléctrica. Ahí es cuando le entendí. Los tres preparamos una flecha eléctrica y apuntamos al fuego de donde se levantaba el Sheikah. Este salió del fuego apuntándonos directamente, pero le disparamos primero. Grande fue nuestra sorpresa al ver cómo estas sí lograron paralizarlo y hacerlo soltar su arco ancestral. Rápidamente fuimos a por él con nuestras armas en mano, incluso se nos unieron Maim y Chaiba con sus espadas demoníacas. Maim pateó su arco para que no lo recogiera, y entonces los cinco comenzamos a atacarlo de manera directa. Necesitábamos romper esa armadura mejorada. Paramos en seco cuando vimos como el Sheikah sujetó el mandoble huracán de Inog con su mano y le daba un fuerte puñetazo en su rostro, derribándolo completamente. Le intenté atacar, pero sacó un escudo ancestral y me hizo una guardia perfecta. No lo esperé, y como consecuencia me contraatacó con 3 cortes en mi pecho usando una espada ancestral. Caí al suelo, el dolor era horrible, no fue mortal pero sí tan fuerte como para hacerme caer. Los otros 3 corrieron para protegerse, pero Maim rápidamente tomó el arco ancestral del suelo para evitar que lo recuperase. No obstante, esto hizo que el Sheikah lo alcanzara. Él no se lo esperó, lo derribó con 2 cortes rápidos en el torso, y una vez de rodillas, le atravesó el pecho con su espada de manera rápida. ¡Ah!, exclamó Maim de dolor. No, dije mientras me levantaba del suelo. Maim ya no tenía hada, y la mía se la había entregado a Agen. Ya era tarde. El Sheikah puso su pie en su hombro y lo pateó violentamente para sacar su espada del cuerpo. Una vez fuera, comenzó a venir hacia Inog y yo, pero él aún no se levantaba. De pronto, Agen, Corin, Tamina y Selmie comenzaron a dispararle flechas explosivas desde las rocas, dándonos un poco de tiempo a Inog y a mí. Me di prisa, pues cada uno solo tenía 5. Fui con Inog y traté de despertarlo. El pobre tenía marcados con sangre los nudillos del Sheikah en su frente. Tan solo le di un par de bofetadas. ¡Ah!, gritó al despertar. «Levántate», le dije dándole la mano. El Sheikah logró recuperarse del último disparo, era demasiado resistente. Tamina le disparó otra flecha, pero logró esquivarla, y por poco les daba a Chaiba y Nirman al otro lado. «Vamos, hay que eliminar a este hijo de puta», me dijo Inog con furia. Inog comenzó a atacarlo a lo lejos con las corrientes de aire de su mandoble, mientras yo iba a por él. Mientras lo hostigaba desde lejos y lo hacía retroceder, yo le atacaba buscando un punto débil. De pronto, un láser rojo salió del ojo azul del Sheikah seguido de sonidos agudos. No lo podía creer. «Inog», le advertí cuando vi que le apuntaba a él. El Sheikah disparó su rayo celeste. Era idéntico al de un guardián. Inog se escudó rápido, pero no logró devolver o desviar el rayo, por lo que la explosión fue frente a él, hiriéndolo de gravedad y lanzándolo muy lejos de nosotros, cerca del muro de la meseta. ¿Qué rayos había creado Rosber?
Era como un guardián, una armadura con el poder de un guardián, un super guardián. Este comenzó a venir hacia mí con su espada lista, yo traté de dispararle una flecha eléctrica pero lograba esquivarlas. Preparé mi espada, cuando de pronto Tamina logró acertarle con una flecha de hielo, congelándolo un poco. Una vez más, exclamó ella para luego venir a atacarlo con los demás. Esta vez vinieron ella y Nirman con sus espadas listas, usaron sus técnicas Giga para aparecer rápido. Los tres comenzamos a atacarle, pero tan pronto como se descongeló, se cubrió con su escudo, y entonces retrocedimos. Ambos desaparecieron usando sus técnicas, luego el super guardián arremetió contra mí con su espada, rápidamente lo esquivé y contraataqué haciéndolo retroceder un poco. Es ahí cuando Nirman apareció en el cielo para atacarlo usando la gravedad, pero no logró hacer mucho debido a la dureza de su armadura. Este lo tomó y lo arrojó como si nada contra mí, haciéndonos caer al suelo. De pronto apareció Tamina yendo hacia él a gran velocidad para atacarlo. Logró hacerlo retroceder, pero pronto me di cuenta de que no logró romper su armadura. El super guardián la tomó de la nuca, le dio un terrible cabezazo, y una vez aturdida y con la frente rota, le atravesó el abdomen con su espada. «Hermana», exclamó Nirman yendo hacia él. «No, espera», grité en vano. Tamina fue arrojada al suelo, y Nirman fue a arremeter contra él, no lo dejé solo y lo acompañé. Desde lejos, Corrin le dio con otra flecha eléctrica, cosa que aprovechamos para arremeter contra él ahora que estaba desarmado. Sin embargo, era imposible, la armadura del super guardián era impenetrable, necesitaba hacerlo retroceder. Al igual que Inoc, el super guardián sujetó mi espada con su mano y me dio un fuerte puñetazo, esta vez me cubrí, pero luego disparó su rayo sin apuntar, dándole al suelo, haciendo que Nirman y yo saliéramos volando lejos. No esperaba lo que sucedería después. El hada de Tamina le curó sus heridas, solo para que al abrir los ojos, ella viera como el super guardián rodeó el cuello de Nirman con su brazo izquierdo, tomó su propia espada demoníaca con el derecho, y mientras lo hizo mirar a su hermana, comenzó a cortarle el cuello lentamente con su propia arma. «No», gritó ella horrorizada. El cuerpo de Nirman cayó al suelo manchando de rojo la hierba. Una parte del torso del super guardián se había llenado de sangre. Lastimosamente no era la de él. Él tiró la espada demoníaca al suelo y comenzó a apuntarle a Tamina con su láser rojo. Yo me levanté con fuerza del suelo, recogí mi espada y mi escudo y fui a por él. Ahora me apuntaba a mí, y yo preparé mi escudo para devolverle el rayo, sin embargo, este no dispara, solo camina hacia mí. Rápidamente me atacó con una lanza ancestral que sacó de su espalda. Yo me escudé, pero no logré hacerle una guardia perfecta. Él muy listo usaba el láser para despistarme. El resto trataba de ayudarme disparándole flechas, pero era inútil, había aprendido a esquivarlas. Mientras me atacaba usando su lanza y me apuntaba, Tamina desapareció usando una técnica, y apareció detrás de este para intentar atacarlo. Yo necesitaba contraatacar, ser más rápido, pero el hecho de que me estuviera apuntando todo el rato con el láser hacía que no pudiera saber qué usaría. De pronto, golpeó a Tamina usando el otro lado de la lanza, derribándola. Rápidamente traté de atacarlo antes de que la lastimara. Salté para atacarlo mientras me daba la espalda, pero entonces, sentí como mi pecho era atravesado por su lanza, era un dolor horrible. Él me miró a los ojos, me levantó a lo alto con ella, y por fin, me disparó ese poderoso rayo. Traté de usar mi escudo para absorber la explosión, pero no ayudó mucho, sentí como me quemaba la piel del pecho y parte de la cara. Salí disparado por los aires a gran velocidad, destruyendo varios árboles en el proceso. De hecho, creo que fue gracias a eso que no acabé fuera de la meseta, pues uno detuvo mi trayectoria. Vi oscuridad, pero no me era ajena, ya la había visto otras veces, más de las que me gustaría admitir. Sentí unos labios posarse sobre los míos, eran cálidos, tiernos y muy familiares. Muy pocas veces ella hacía eso al curarme. Capítulo 15. El Super Guardián Parte 2. Vi oscuridad, pero no me era ajena, ya la había visto otras veces, más de las que me gustaría admitir. Sentí unos labios posarse sobre los míos, eran cálidos, tiernos y muy familiares. Muy pocas veces ella hacía eso al curarme. Abrí los ojos.
Vi el cielo azul del amanecer, y luego sentí como mis heridas eran cerradas y curadas por la plegaria de mi pa. No escuchaba nada. Lentamente levanté mi cabeza y miré al horizonte, hacia el templo del tiempo. Ahí vi unas siluetas de varias personas. No llegué a distinguir quiénes eran, pero era curioso cómo se mantenían ahí, solo observando. Recuperaba mis energías, estaba apoyado sobre el único árbol que no logré destruir, pero ahí estaba. Mi túnica verde estaba ya casi rota por la explosión. Debía levantarme y derrotar al super guardián. Desde ahí podía escuchar el eco de varios impactos de su rayo. De pronto, vi que me ofrecían una mano, levanté mi vista y me encontré con Inoue, el cual también se había recuperado del impacto. De pronto recuperé mi audición. Pega muy duro, ¿verdad? Me dijo con la boca llena de sangre. Sí, dije mientras me levantaba. Ten. Me dijo para luego darme mi espada de la guardia. Ambos comenzamos a correr hacia la batalla. Desde lejos vimos cómo Agen, Corrin, Selmie y Chaiba protegían a una Tamina inconsciente desde lejos con arcos y demás. Ella parecía ya fuera de combate. ¿Alguna idea de cómo pararlo? Me preguntó Inoue mientras corríamos. Hay que devolverle su rayo. Dije de repente. Si es como cualquier guardián, su ojo es su punto débil. Una guardia perfecta, dijo pensativo. Sí. Le dije mientras le asentía. Ambos seguimos corriendo para apoyar a nuestros compañeros, pero solo logramos ver cómo el super guardián respondía a todos los ataques que le hacían sin inmutarse demasiado. Golpeó a Agen con la parte trasera de su lanza haciéndolo caer lejos, y con la parte afilada atravesó a Corrin en el abdomen, la pisó aún de pie y luego la cortó hacia arriba, sacando la lanza por su cabeza, abriéndola casi en dos. Siguió atacando a Chaiba para que se alejase de Tamina, y luego de ver que el hada de Corrin la curó, uniéndola otra vez, volvió para rematarla atravesándole su cara con la lanza. Mi pulso se estaba elevando, ya eran demasiadas bajas, nadie más debía caer. Tengo un plan. Me gritó Inoue. Adelántate. Yo le asentí con la cabeza, pero entonces el super guardián me miró, y sin pensarlo, me apuntó con el láser rojo. Me tomó por sorpresa, así que solo activé mi escudo de Daruk para protegerme. El rayo fue desviado pero no le dio, de hecho impactó contra las montañas heladas. Solo me quedaba un escudo de 3, debía usarlo con prudencia, y más debido a que comenzó a dispararme sin apuntar mucho, haciendo que Inoue y yo no pudiésemos acercarnos tanto. Si él no usaba su mira, me era más complicado intentar devolverle su rayo. Agen aprovechó la distracción para tomar el cuerpo inconsciente de Tamina y llevársela hacia las rocas. Luego Selmie y Chaiba intentaron atacar con flechas eléctricas, pero él las esquivaba, para luego acosarlas con su láser. Fue ahí cuando me di cuenta de algo interesante, la armadura del super guardián ya tenía varias grietas en su casco visibles ante la luz. Estábamos avanzando. Ahora Link. Me gritó Inoue desplegando una luz roja y golpeando el suelo. Reconocí esa técnica, una corriente de aire comenzó a ir por el suelo, aproveché que estaba distraído para usar mi parabela y elevarme por el aire. Ahí me concentré, le apunté justo en la cabeza, y le disparé mi última flecha explosiva, causando otro gran impacto. Pero no acabó ahí, pues la técnica de Inoue lo siguió y le golpeó desde abajo con una explosión de pilares de roca, logrando que cayera al suelo. También te gustarán. La leyenda de Zelda. Las lágrimas del reino Beatrice Donovan. Años después de derrotar a Ganon, la calamidad, Link se encuentra perdido en medio de la construcción de una nueva Hyrule de la que no se siente parte del todo. Pero él... Un poco de paz después de destruir a Ganon no vendría mal, ¿no? Pues es una lástima que no mucho tiempo después de aquel suceso, por querer investigar el Interi. Lo que pudo ser, Link X Mipa de Legend of Zelda, Valle el Heladero 14. Después de la derrota de Ganon gracias a la ayuda de los viajeros del tiempo, el reino de Hyrule pudo lograr la paz con sus campeones y rey vivos, pero las cosas hasta va. Déjate llevar, Onesot, Selgan/Sidon Link, by Yuki Tarain 22. Después de que la calamidad haya sido derrotada por el héroe de Hyrule, Link y la princesa Zelda haya sido liberada. Ya juntos comenzarán a revivir aquella gloria del rey. Trifuerza corrupta by Irimaru.
Link, debido a un acontecimiento de hace 5 años, Link busca venganza hacia la familia real de Hyrule, incluyendo a Zelda, pero en lo que no cuenta es en los Antilles. Luz dorada y espadas olvidadas. Valle Sánchez. Han pasado 8 años desde que el cataclismo fue derrotado. Hyrule está en plena reconstrucción y avanza hacia un futuro cada vez más brillante. Link y Zelda por fin han los ojos de la verdad. Revaliant 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom by Little Rivaro. En un mundo dividido por el caos, donde las tierras de Hyrule claman por un héroe, una joven de otro tiempo y lugar despierta en medio de un destino que no comprende. Toma eso, maldito. Celebró Inoue a lo lejos. Nos quedamos viendo al cuerpo del super guardián, pero nos sorprendimos al ver que este lentamente se comenzaba a levantar. No lo podía creer, su armadura seguía agrietada pero aún no se rompía. Chaiba rápidamente le apuntó con su arco usando una flecha explosiva, quizás su última. Ella le disparó aprovechando que parecía aturdido, pero no fue el caso, pues él detuvo la flecha en el aire, tomándola con una mano, y luego arrojándola contra mí. Me protegí, no la vi venir, y esta acabó estallando muy cerca de mis pies, lastimándome de nuevo con quemaduras algo graves. Volé por los aires y caí alejado de ellos, golpeando mi cabeza contra el suelo rocoso. Inoue intentó ir por él con su mandoble listo, pero este le arrojó su lanza a gran velocidad, atravesándole su hombro derecho y derribándolo en el proceso. Estaba lejos de mí, pero incluso desde ahí supe que esa herida solo le haría perder más sangre, y ya no tenía ninguna hada. Me sentía exhausto, mi boca me sabía sangre, llevábamos mucho tiempo peleando y simplemente parecía que él tenía más energía que todos nosotros. Sabía cómo atacarnos y que yo sería quien intentaría devolverle su rayo. Pude ver a Agen oculto tras las rocas junto con Tamina, se veía preocupado por toda la situación. De pronto, vi como el super guardián fue corriendo hacia Selmie y Chaiba esquivando sus disparos, y luego arremetió contra ellas, solo usando su fuerza bruta. Selmie intentó hacer una técnica pero él la golpeó 2 veces en la cara, haciendo que cayera al suelo. Después fue a por Chaiba, la cual intentó atacarlo con su espada demoníaca. Agen aprovechó para ir con Inoue e intentar ayudarlo, llevándolo junto con Tamina, aunque él seguía consciente. Yo traté de ponerme de pie, necesitaba ayudar a Chaiba, pero mis piernas no estaban respondiendo, dolían demasiado, debía ignorar el dolor. Me apoyé en mi espada y de pronto algo llamó mi atención. Ahí al horizonte, por la parte trasera del templo del tiempo, ahí pude ver de nuevo aquellas siluetas pero más claras. Era ella, cabellos dorados, ropa azul, pantalones negros, figura delgada, era ella. Zelda estaba viendo la batalla desde lejos junto con Impa y los otros 3 reclutas Sheikah. Supe que ella me vio. Esos reclutas estaban ahí no como refuerzos, sino como espectadores. Miré de nuevo la batalla y me quedé sin aliento. El super guardián tomó fuerte a Chaiba por el cuello y la levantó como si nada, comenzando a asfixiarla, luego le apuntó con el láser rojo a un palmo de su cara. Logré alcanzar a ver su rostro de terror antes del disparo. Vi una gran explosión junto a un gran estruendo, y luego el cuerpo decapitado de Chaiba caer al suelo. No, dijo Agen a lo lejos, mientras veía la situación junto con un Inoue pálido. Sentí un vuelco al corazón al ver cómo ella caía. Pero algo más llamó mi atención, el super guardián también había sido afectado por la explosión. Su casco se había roto un poco por la zona de la boca y ahora podía verle ciertas quemaduras en sus labios. ¡Ah! Gritó de dolor al aire luego de que varios trozos de su casco cayeran. Aún estaba armado con su rayo, lo sabía bien. Y mis alarmas aumentaron cuando vi que este iba ahora a por Selmie en el suelo, no lo podía permitir, necesitaba ponerme de pie. El super guardián pisó a Selmie por el cuello y encendió su láser rojo. De pronto vi a lo lejos como Inoue, sorpresivamente sacaba la rebanadora que le dio Koga, no lo podía creer. Agen también vio esto y se quedó algo atónito. Debía darme prisa, apenas si podía mantenerme de pie. Inoue estuvo a punto de usar su rebanadora, cuando de pronto Agen se la arrebató de las manos y comenzó a correr a toda velocidad hacia el super guardián. Saltó a su espalda, aprovechó el hueco en su casco para clavarle la rebanadora en su boca y hacer palanca para desviar su cabeza justo antes de que disparara el rayo contra Selmie, salvándola.
Pude ver cómo el rayo era disparado al aire mientras él gritaba de dolor. Le dio un fuerte golpe con el codo a Agen, haciendo que se bajara de su espalda, y luego le dio un puñetazo tan fuerte en el pecho que lo hizo salir disparado varios metros atrás, cerca de mí. Este encendió de nuevo su láser rojo, ahora hacia Agen. Eso era todo, no se lo iba a permitir. No supe de dónde saqué las fuerzas, simplemente corrí hasta donde estaba tirado y justo cuando disparó su rayo activé mi último escudo de Daruk, logrando que le rebotara el rayo hacia su pecho. No lo dañé demasiado, pero sí lo suficiente como para derribarlo y que se estrellara contra las rocas. Sentía que perdía el equilibrio, pero aún así fui contra él, debía terminarlo. Pude ver que sus labios estaban ya muy quemados por las explosiones, él solo apretaba sus dientes, resistiendo el dolor que merecía. También una parte de su pechera estaba ya rota por el impacto. Ahí desde el suelo, me comenzó a apuntar con el láser, creo que por necedad más que por estrategia, igual yo me preparé con mi escudo iliano. Al momento en que disparó, le devolví su último rayo usando una guardia perfecta. Solo vi cómo este recibía el impacto, y una vez que la nube de polvo se disipó, me le acerqué más para ver cómo su cuerpo ahora estaba inerte, salían chispas de varias partes de la armadura y de pronto la luz azul su ojo se apagaba. «Ha muerto», señaló Selmie una vez que se puso de pie, aunque su voz estaba muy rasposa. «Sí», dije yo casi sin aliento. Miré hacia las otras rocas, ahí estaba Enoch con la lanza ancestral aún clavada en su hombro. Él me miró con una extraña sonrisa, uno que me extrañó. «Selmie, tu hada», le dije rápido. «Ese sí». Para luego buscar en su alforja. «¿Estás seguro de usarla conmigo?», me preguntó él débilmente. «El combate terminó, y te necesito vivo», le dije para luego darle el hada, y luego retirarle la lanza. El hada comenzó a cerrarle sus heridas en cuanto se la saqué, también comenzaba a recuperar su color. «En realidad, aún falta otro combate», me dijo mirando hacia el horizonte. Giré mi vista hacia donde él miraba, y era cierto. Ahí en el horizonte junto al templo del tiempo, Zelda y los demás seguían ahí, observándonos. Miré un poco más abajo, y vi cómo Agen se ponía de pie también. Él me miró, luego vio a dónde estaba Zelda, y me volvió a mirar un poco más decidido. Enoch se puso de pie, y los tres fuimos con él. Le entregué la lanza ancestral. «Mantente atrás junto con Tamina», le dije con seriedad. Él solo me asintió con la cabeza. «Debemos terminar la misión», dije de manera decidida, aún con todo el dolor en mi cuerpo. Con Tamina inconsciente, éramos solo 4. Enoch, Selmie, Agen y yo. Hacia el horizonte, pude ver claramente cómo Zelda se veía preocupada. Nos vimos a los ojos, aún desde tan lejos, vi perfectamente esos ojos azules llenos de miedo contra mí. Comenzamos a correr contra ellos, directos al templo del tiempo cuesta arriba, decididos, sin mirar atrás. Vi como los Sheikah tomaban sus armas también, Impa se hacía para atrás, y Zelda tomaba una espada de su espalda. Los dos bandos corríamos a toda velocidad, ya listos para pelear una última vez. Pero de pronto, un impacto. Vi como una lanza ceremonial se clavaba en el suelo frente a mí, deteniendo en seco nuestro paso. ¡Alto! Escuché a lo lejos. Vi como de repente caía de las montañas una gran bola roja y se ponía también en medio de nosotros, junto a la lanza. Él se levantó y desactivó su escudo, era ni más ni menos que el Goron Yunobo. «Alto», les dijo Yunobo a Zelda y compañía activando su escudo. Levanté mi vista y vi una silueta blanca familiar ir por los aires, no era otro que Teba, que llevaba a alguien cargando. Este saltó por los aires y cayó frente a mí, recuperando su lanza. Grande, musculoso, de escamas rojas, era él. «Sidón», dije débilmente. «Deténganse», nos dijo apuntándonos con su lanza. Me extrañé bastante. De pronto vi como detrás de Zelda y compañía, de manera sorpresiva, aparecieron un montón de guerreras Gerudo, comandadas por Riju, la cual se quedó atónita al ver todo el panorama. «No, llegamos tarde», dijo ella muy preocupada. No estaba entendiendo muy bien lo que pasaba. De pronto Riju le hizo unas señas a Teba que estaba sobrevolando, y este a su vez hizo un silbido que Sidón escuchó, haciendo que su rostro se pusiera más serio. «Bajen sus armas», dijo Yunobo ante Zelda, los cuales lo veían atónitos.
Ahora, dije. Ustedes también. Nos dijo Sidón de manera autoritaria. ¿Qué? Dije confundido. Link. Por favor. Tiren sus armas al suelo, ahora. Me dijo ya directamente. Yo no estaba entendiendo lo que pasaba, ¿venían a ayudarnos o ayudar a Zelda? Levanté de nuevo la vista y me di cuenta de que había otros Orni sobrevolando el área, y hacia las montañas, se asomaban unos cuantos Gorón. Por favor, Link. Me suplicó Sidón con confianza mientras me miraba a los ojos, pero sin bajar su lanza. Miré al otro lado, y ahí vi como Zelda y los Sheikah comenzaban a dejar sus armas en el suelo. Zelda también me miró, se veía tan sorprendida como yo. Comencé a darme una idea de la situación, y miré a mis compañeros, y Nogi y Selmi estaban igual de pensativos, Agen parecía analizarlo todo. Yo les asentí con la cabeza, y después arrojé mi espada de la guardia al suelo, junto con mi escudo iliano. Mis compañeros se sorprendieron por mi decisión, pero yo confiaba en Sidón y en Riju, y si Teba y Yunobo estaban en esto, quizá había algo bueno detrás, algún tipo de plan, pues Zelda estaba en la misma posición. Ellos vieron también a Riju, y eso ayudó a que entraran en confianza. También arrojaron sus armas a sus pies. Gracias. Me dijo Sidón un tanto aliviado. Estaba exhausto. En cualquier momento podía caer y desmayarme por todas las heridas. Pero estaba bien, sea lo que sea que estaban haciendo, podía confiar en ellos.